pasa factura a las personas por ser LGBT, particularmente por ser personas trans. Se les encierra y se les confina en situaciones infrahumanas, y eso es común eventualmente para todas las personas privadas de libertad, desafortunadamente, en este país. La igualdad es un derecho que implica que todos los seres humanos deben tener las mismas oportunidades para conseguir equivalentes condiciones de vida a nivel personal y social. Al hablar de personas de la comunidad LGBTI, es decir, de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex, se determina que sufren persecución en muchos países del mundo por el simple hecho de tener una orientación sexual diferente a los heterosexuales. En muchos países, incluyendo a Venezuela, estas personas son despojadas de sus derechos de identidad, asociación y expresión, a la vida privada, al trabajo y a la educación. Incluso se les viola el derecho a la libertad, al disfrute en condiciones de igualdad y a su integridad física. Amnistía Internacional maneja que en 70 países del mundo tipifican de ilegales las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo y por ello son castigadas con cárcel. Por su parte, la Agencia Europea de Derechos Fundamentales contabiliza que 7 de cada 10 personas LGBTI en el viejo continente ocultan su orientación o identidad desde la etapa escolar. En 11 países existe la pena de muerte para estas personas. Cifras de la Agencia Europea indican que entre los años 2008 y 2020, unos 364 ciudadanos, mujeres y hombres trans, fueron asesinados en Europa. En Venezuela no existen garantías para proteger a las personas LGBTI. La diputada y doctora en Derecho Tamara Adrián asegura que no se requieren leyes para hacerlo. A su juicio bastaría con políticas públicas de igualdad, partiendo de la condición humana de cada ciudadano. Para luchar contra las distintas formas de discriminación, no se requieren necesariamente leyes. Sí, algunas leyes son útiles y tenemos entonces que ellas pueden servir de fundamento a luchar contra la discriminación. Pero se necesitan políticas públicas y educación. Y en Venezuela ha sucedido que no hay ninguna de las tres. No hay ni leyes, ni políticas públicas, ni educación. El artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo o la condición social. Sin embargo, existen incongruencias con el artículo 77, que establece los mismos derechos para hombres y mujeres, pero no se incluye a quienes deseen formar familias homoparentales. La coordinadora de la organización Unión Afirmativa, Quiteria Franco, explica que una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia emitida en el año 2008 para la interpretación de estos artículos aclara que en Venezuela nadie puede ser discriminado por su orientación sexual, pero lamenta que un gay, lesbiana o trans sea detenido por la comisión de un delito, termina severamente violentado por las autoridades. Se les corta el cabello y se les rapa como si fuese hombre. Eso para una mujer es un símbolo de abuso. Es decir, el símbolo de la feminidad en muchísimos de los casos es el cabello. Que tú le cortes violentamente el cabello a una mujer trans, eso es humillante. Y sabemos que eso está sucediendo en las cárceles. Franco considera que la vulneración de los derechos humanos de ciudadanos LGBTI en centros de detención preventiva son una réplica de lo que ocurre en la dinámica social. La cárcel lo que hace es reflejar el resto de la sociedad. Es decir, hay que trabajar, si bien son necesarias las leyes, toda ley tiene que ir acompañada de un proceso de educación, de formación. Es decir, aquí hay que comenzar por formar a los maestros, a los funcionarios en las cárceles también. Porque repito, la cárcel no es más que un reflejo de lo que está en la sociedad venezolana. Venezuela es una sociedad profundamente machista, homofóbica, y racista, y no lo queremos reconocer. En pleno siglo XXI se trata de un tema tabú que amplía mucho más la brecha para lograr una sociedad de iguales, dejando solo en papel lo establecido en las llamadas reglas Mandela. No habrá discriminación por motivos de raza, color, sexo y deberán respetarse los preceptos morales de los reclusos. Si en Venezuela no tenemos ningún tipo de clasificación de los reclusos, si en algunos lugares, sobre todo en centros de atención preventiva, hemos detectado a hombres, mujeres, adolescentes y población LGBTI conviviendo en una misma celda, entonces creo que a nosotros nos falta mucho para poder tener ese trato diferencial.
La abogada Tamara Adrián opina que no existen soluciones a corto plazo para dar un trato más digno a miembros de esta comunidad, que son detenidos en un sistema judicial con vicios que a su juicio no ha sido corregido en los últimos 22 años. Es un sistema que realmente está colapsado desde el punto de vista estructural, pero al mismo tiempo está colapsado desde el punto de vista moral. Y solucionar esto se lleva unos cuantos años, es decir, aquí no hay una varita mágica. No existen en Venezuela cifras oficiales sobre cuántos ciudadanos LGBTI permanecen privados de libertad. Sin embargo, la realidad dentro de los calabozos es conocida por funcionarios policiales que admiten que no hay manera de mantenerlos en lugares alejados del peligro que implica su orientación sexual. Sí, allá hay uno que gay, tiene 18 años, pues está con una población reina porque afuera no tenemos recinto aparte para tenerlo a ellos. Joander Serpa, una mujer trans que trabaja en las calles desde que tenía 11 años, accedió a conversar con el equipo de Una Ventana a la Libertad, relatando las agresiones que sufren por funcionarios policiales solo por su orientación sexual. Nosotras queremos trabajar, queremos ya una vida normal, relajada, ya, amor, paz, ya que, coño, que nos ayuden porque tantas cosas, la policía nos azotan, nos roban, nos pegan, nos rompen la ropa, nos dejan sin nada, sin zapatos, sin nada, roban a los clientes que uno se monta también a trabajar, muchas cosas feas y horribles. Naciones Unidas sugiere la creación de leyes amplias e integrales que establezcan los tipos de discriminación. Hace falta un reglamento que aclare cómo actuar al momento en que ocurra y las sanciones por cometer actos humillantes contra cualquier ciudadano. Anthony Medina es un indígena pemón gay que se encuentra en prisión desde hace 7 años. Asegura que en las cárceles donde existen pranatos, la discriminación es mucho más acentuada. Bueno, anteriormente cuando estaba el pranato, aquí nosotros vivimos traumatizados, porque veníamos muertos, veníamos maltrato físico y muchas cosas, ¿me entiendes? Y nosotros vivimos traumatizados. Medina, detenido desde hace 7 años en un centro de detención preventiva del estado del Tamacuro, asegura que llegó sano a ese lugar y ahora las pruebas de laboratorio indican que se contagió de VIH. Pero así, cuando yo llegué, estaba sano. Y tuve un tiempo que los mismos planes me mandaban a sacar la sangre porque él atendía a las mujeres a ellos. Ajá. Entonces me salía negativo, pero después del tiempo, bueno, son 7 años, muy 7 años y no sé, bueno, la pareja que he tenido, no sé cuál de ellos me ha infectado, tengo VIH. En la actualidad, este ciudadano pemón, aunque nunca ha sido llevado a tribunales, se siente respetado por las autoridades y el resto de la población penal. Incluso reconoce que para sobrevivir económicamente le permiten hacer manualidades para vender. Bueno, el privilegio que me dieron fue para que yo trabajo lavando ropa, hago unos corazones, unas almohadas y bueno, cosas con la costura de okay. Las mujeres lesbianas que van a prisión también reciben todo tipo de discriminación y despectivamente son llamadas las machitos. Por lo general, son ellas quienes ejercen el liderazgo dentro de los calabozos y se enfrentan de tú a tú con los custodios para defender el derecho de las demás internas. A los hombres gay, para discriminarlos, sus compañeros de celda los someten a esclavitud sexual, burlas y malos tratos. En el año 2017, 2 jóvenes gay fueron detenidos en el estado Lara por participar en las protestas contra el gobierno nacional. Pasado un tiempo, ambos consensuadamente establecieron una relación amorosa con los uniformados que los custodiaban y tenían su misma orientación sexual. Discriminar e irrespetar a los demás por su orientación sexual nos coloca en una posición de desventaja frente a países del primer mundo. Lo decía Nelson Mandela. Ser libre no es solamente desamarrarse las propias cadenas, sino vivir en una forma que respete y mejore la libertad de los demás.